Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más queremos compartir con ustedes unos momentos acerca de la palabra del Señor, pero antes quiero desearles a todos muchas bendiciones, muchos éxitos en este año que comienza. Vamos a meditar en un tema sencillo. Quiero titular este mensaje: cosas que los pastores no quieren que usted sepa. Hay una buena cantidad de cosas que los pastores no quieren que usted sepa. Pero entonces vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a tomar un texto en el capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y el capítulo 3, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y el capítulo 3, dice la palabra de Dios así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno quiere ser pastor, obispo, pastor, anciano, quiere decir lo mismo en la Biblia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Estos son los requisitos que debe de tener alguien que anhela ser obispo, pastor, anciano o dirigente de la iglesia del Señor. Cuando la Biblia habla del obispo se refiere a los obispos de la iglesia del Señor. Porque bueno, todas las iglesias tienen obispos, todas tienen pastores, pero los requisitos de la Biblia son para la iglesia del Señor. Y entonces dice la Biblia que gobierne bien su casa. En la Biblia casa quiere decir una familia. Que gobierne bien su familia. Que sepa administrar su hogar. Es decir, que un obispo debe de ser casado, tener una esposa, tener unos hijos. Porque el pastor debe de ser un ejemplo para la comunidad, para la congregación. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí es donde uno se pregunta, los curas, que la gente los estima como pastores o líderes de su iglesia, yo no entiendo por qué la razón de que no se pueden casar, no pueden tener una familia. Y uno se pregunta cómo es posible que alguien que va a dirigir una iglesia o una congregación y que debe de ser un ejemplo para la congregación, la Biblia dice que debe de ser apto para enseñar, es decir, debe saber de qué va a hablar, de qué va a enseñar. Un hombre que no tiene una familia o que no tiene un hogar, ¿cómo le va a enseñar a uno a cómo manejar una esposa, un hogar o unos hijos? Si él no tiene hijos, si él no tiene esposa, ¿cómo nos va a enseñar a nosotros a administrar un hogar? Entonces el obispo puesto por Dios, el obispado ordenado por el cielo, ordena que el ministro, el líder, el pastor, el obispo debe de ser esposo de una mujer, debe de tener hijos, porque la Biblia dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un interrogante. El que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, entonces aquí hay una parte, es una corta escritura. Vamos a tratar varios temas, pero cortos, claro, para que no sea tan gravoso el escucharlos y que se nos quede en el corazón. Entonces aquí vale la pena que nosotros nos demos cuenta cuál es el orden de Dios para los líderes, para los pastores. Aquí viene una cantidad de cosas y entre ellas dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que no debe de ser un hombre codicioso. Estábamos hablando aquí ahora y titulaba el mensaje: hay cosas que los pastores no quieren que usted sepa.
Y precisamente vamos a hablar de eso porque pues desafortunadamente hoy día los pastores, los líderes cristianos son catalogados como tramposos, como ladrones, como pícaros, como vividores. Y bueno, desafortunadamente hay que reconocer que la gente tiene la razón en la mayoría de los casos. Pero eso no quiere decir que no haya hombres temerosos de Dios. Eso no quiere decir que no hayan hombres que quieran hacer la voluntad de Dios y que quieran prestar un servicio sincero a Dios y a la iglesia del Señor. Yo quiero que tengamos en cuenta en el capítulo 23, creo, de San Mateo, el Señor Jesucristo habla contra los líderes religiosos del pueblo en aquella época. Y él utiliza unas palabras bastante duras. En alguna parte el Señor Jesús dice: no llamen a nadie padre en la tierra, porque uno es vuestro padre. Acerca de esto es porque los creyentes tienden a mirar a sus líderes religiosos como sus padres. Algunos dicen que somos engendrados de una manera espiritual. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿nos miran ellos a nosotros como que si fuéramos sus hijos? ¿Miran los pastores a la congregación como si fueran sus hijos? ¿O cómo nos miran? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo lo trata a usted su pastor? ¿Cómo lo trata a usted su líder? ¿Como a uno de sus hijos? ¿O sencillamente se limita a tratarlo como a una oveja del ganado? Sencillamente se limita a tratarlo como algo que le produce ganancias, como algo que lo sostiene, como algo de lo cual aprovecharse para sobrevivir. Entonces vale la pena que nos hagamos nosotros esas preguntas. Cuando les decía a ustedes que hay una cantidad de cosas que los pastores no quieren que usted sepa, es porque aquí hay un orden para los pastores, que a los pastores nadie les predica, nadie se atreve a confrontar a un pastor, porque pues si se echa al pastor de enemigo se mete en un problema, porque el pastor sencillamente habla mal de él a la congregación y lo trata de rebelde, lo trata de que no se sujeta. Y cualquier cosa que el pastor diga, pues el resto de la congregación le va a creer y sencillamente le echará a la iglesia de enemiga, y muy probablemente es que lo saquen a ustedes de su iglesia. Yo les digo esto por experiencia, porque yo pasé por eso, yo pasé por esas cosas. Y cuando cuestioné a mis líderes y sus enseñanzas, bueno, ellos sencillamente voltearon las cosas a su favor. Y lo que ellos digan la gente lo toma como palabra de Dios. Ahora, yo aquí hablo con gente que tiene sus 5 sentidos y que es razonable. Porque aunque las religiones y las iglesias están llenas de tontos, también hay una cantidad de gente que es inteligente, que piensa y que razona. Porque hay que pensar, hay que analizar las cosas. Hay que ser inteligente y no convertirnos en títeres o en esclavos de los hombres. Entonces hablo con esas personas que piensan, hablo con esas personas que utilizan sus 5 sentidos. ¿Cómo lo mira a usted su pastor? ¿Como a una oveja para ordeñarlo, cortarle la lana, beneficiarse de usted? ¿Y en qué lo beneficia a usted ese pastor a usted? Porque según la Biblia, un pastor debe de ser alguien que se preocupe por las necesidades del pueblo. En todos los sentidos, no solamente en lo espiritual, porque es que la mayoría de los pastores sí quieren que usted se maneje bien y que en lo espiritual y que le va a enseñar la palabra y que le va a enseñar el evangelio, pero en lo material no, En la mayoría de las iglesias lo espiritual es para la congregación y lo material es para el pastor y sus líderes. Bien, y entonces de eso es que yo quiero tratar, porque hay un desequilibrio. Y entonces la palabra de Dios es la balanza que nivela esas cosas. ¿Qué es lo que le corresponde al pastor y qué es lo que le corresponde a usted como creyente y como hijo de Dios? Que ante todo yo quiero que usted se dé cuenta de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios. Usted no es una oveja, usted no es una vaca, usted no es un animal del corral como nos quieren tratar la mayoría de los pastores, y que le quieren meter miedo y terror a la gente para que no hablen, para que no reclamen y para que no pregunten. Entonces tenemos la Biblia, hermanos. Perdonen porque casi en cada video y en cada enseñanza yo insisto en estas cosas. Tenemos la Biblia, vamos a la Biblia. Entonces aquí el que está enseñando y el que está estableciendo estos requisitos aquí es el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Ahora me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero lo quiero repetir,
capítulo 20 y el versículo 17 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo aquí tiene una asamblea de pastores, él hace una reunión de pastores. Y entonces dice la Biblia, capítulo 20 y el verso 17 de Hechos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que miremos que el Señor está hablándole a pastores. El apóstol Pablo le está hablando a pastores, y me gusta mucho esto porque él dice: porque yo no he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, que Pablo visitaba las casas, él tocaba, visitaba a las familias. No es como los pastores modernos ahora, que ya los pastores ni se les puede ver la cara, ¿no? Y para poder uno hablar con ellos tiene que pedir una cita, y si no, se tiene que entender con el copastor, porque tienen una cantidad de gente que mandan al frente y ellos sencillamente se quedan como escondidos, y lo único que recogen es el dinero, las ofrendas y los diezmos de la iglesia, y por lo demás ellos no quieren saber nada. Ellos no quieren saber de un funeral, ellos no quieren saber de ir a visitar a un enfermo, ellos no quieren saber de ir a la cárcel a visitar a los presos, ellos no quieren saber de las necesidades de la iglesia, no. Tienen un copastor, como tienen bastante dinero, entonces le pagan a alguien para que se entienda con los problemas, y ellos se encargan solamente de lo económico de la iglesia. El apóstol Pablo no era así. Yo hablo de esto porque yo sé de pastores que son así. Hay pastores que son así, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo les invito para que sigan leyendo el párrafo más adelante, donde el apóstol Pablo le enseña a los pastores también a trabajar. El apóstol Pablo le enseña a los pastores que trabajen, que se ganen su propio pan, que no se queden solamente sentados esperando que les lleguen los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Un pastor no debe ser un haragán. ¿Usted se ha preguntado qué hace su pastor el tiempo que no está en la iglesia predicando? ¿Se ha preguntado usted en qué ocupa el pastor el tiempo que le queda libre? Que es bastante, por cierto, porque un pastor no hace nada. Un pastor no hace nada diferente a lo que hace. Es decir, trabajan más los creyentes que el pastor. Y entonces a uno le dice: no, es que está estudiando y que él se la pasa meditando en la palabra de Dios para saber qué le va a enseñar al pueblo. Pero es que tampoco enseñan. Usted va al culto, y al culto a usted le dicen lo mismo que ha escuchado por años y años y años y años, porque ellos no pueden salir de un círculo de enseñanzas y se quedaron encerrados ahí, porque ellos creen que ya tienen toda la verdad. Los pastores creen que ya les fue revelada toda la verdad, y entonces no tienen nada más que enseñar, y solamente enseñan. Usted va al culto y usted ya sabe qué va a escuchar en el culto: que el Señor viene, que cuidado con los falsos profetas, que el anticristo, que ayunen, que oren, que ofrenden, que diezmen, que evangelicen. Ese es el mismo cuento de todos los días. Y entonces, cuando Dios envía a su Espíritu Santo y le revela algo nuevo a alguno de la iglesia, a alguno del pueblo de Dios, le dicen que es un rebelde y que es alguien que no se sujeta. Los pastores creen que ya tienen toda la verdad, cuando ni siquiera el Señor Jesucristo presumió de tener toda la verdad. Nosotros leemos en el capítulo 14 de San Juan, donde el Señor Jesús dice estas palabras. Yo quiero que meditemos un momentico en estas palabras. 14 de San Juan y el versículo 24. Y dice la palabra de Dios así. San Juan 14, 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo quiero que notemos que aquí Jesús dice: os he enseñado estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces mire que Jesús, como hombre, como ministro, como maestro, Él no presumió de enseñar toda la verdad y todas las cosas. Lo que Él enseñó era verdad, pero no era toda, no era toda. Por eso Él recomienda al Espíritu Santo, al Consolador, quien va a enseñar todas las cosas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, no es que el Señor Jesucristo le esté encomendando el trabajo a otro Dios o a otro ser. No. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, el Señor dice que Él lo va a enviar. Ese mismo Espíritu Santo Dios lo va a enviar. Y lógico, en otras personas, en otros ministerios, en otros hombres, que a través de esos hombres el Espíritu Santo va a revelar todas las cosas. Jesús no predicó todas las cosas. Quedó una tarea que la tenía que hacer el Espíritu Santo en su iglesia. Por eso la Biblia dice que Él mismo constituyó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, doctores, pastores y maestros. Y uno de los oficios más rechazado entre esos 5 es el de profetas. La mayoría de iglesias no creen en profetas. Bueno, sí creen en profetas, pero creen en falsos profetas porque todas le hablan de falsos profetas, pero no le presentan un verdadero profeta. Todas las iglesias le hablan a ustedes de falsos profetas, pero no le hablan de un verdadero profeta. Y bueno, el Señor habló de que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Capítulo 16, aquí terminamos, en el capítulo 16, versículo 6 en adelante dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, el Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12, ojo al verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Tiene Jesús más cosas que decirnos? Tiene muchas más cosas que decirnos. Jesús, estoy hablando del líder, de Dios, del creador, del dueño de la iglesia, y Él dice: yo tengo muchas cosas que decirles. Es que los pastores hoy en día se paran en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios, pero eso ya no tiene nada más que decir. Es la misma carreta cada 8 días, que usted va al culto, es la misma cantaleta cada día, pero no tienen más nada que decir. Pero el Espíritu Santo sí tiene muchas cosas que decirnos, que nosotros tenemos que entrenar nuestro oído para oír al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, ¿fue que Jesús no dijo toda la verdad? No, Jesús dijo una parte de la verdad, cumplió un ministerio que tuvo un principio y tuvo un fin, pero el Espíritu Santo seguiría guiando a su iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oigan, estas palabras, sí que hay unas cosas maravillosas encerradas. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo así que Dios no va a hablar por su propia cuenta? Porque aquí dice que Él no va a hablar de su propia cuenta, sino que hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta? Porque es que el Espíritu Santo siempre utiliza hombres, siempre utiliza seres humanos.
Y esos seres humanos que Dios utiliza, ellos no hablan por su propia cuenta. Por eso el apóstol el apóstol Pedro dice las siguientes palabras: sino que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo entonces va a utilizar hombres, va a utilizar profetas. Así en su iglesia le digan que no hay profetas, que ya se acabó la profecía, que ya no hay más, porque eso dicen las iglesias, ya no hay más. ¿Sabe por qué les da miedo? Que se den cuenta que hay más cosas, porque ellos ya tienen su corral formado, ya tienen su cerco psicológico formado, y por eso usted no le permiten ni hablar con este, ni hablar con aquel, ni escuche aquel, ni escuche aquel, porque a ellos les da miedo que usted se dé cuenta de estas cosas. A ellos les da miedo que a usted el Espíritu Santo lo quiera guiar a toda la verdad. Toda la verdad es toda la Biblia, no se le esconde un solo versículo de la Biblia. Eso no es cuestión de que no se puede hablar de Apocalipsis, que no se puede hablar de Génesis 3, que no se puede hablar de esto, que no se puede... No. El Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad, toda la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ojalá que estas palabras, pues cortas, pero le ayuden para llegar a un mayor conocimiento de las cosas de Dios. Y yo le invito a que reflexione, mi hermano. ¿Usted a quién está siguiendo? ¿A quién quiere seguir? La Biblia dice, caminó de Lot con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero desapareció porque Dios se lo llevó, porque caminó con Dios. La pregunta que debe hacerse usted es, ¿con quién camina usted? ¿Con una iglesia? ¿Con un sistema? ¿Con un pastor? ¿Con un grupo de hombres? ¿O camina con Dios? Dios es la palabra, Dios es el verbo. Bendiciones, Dios les bendiga. Estaremos hablando de este tema más adelante.